Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, fuerza de Dios. 2020, año de la penitencia y la reconciliación. Un niño se te acerca aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Queridos amigos y hermanos de este su espacio Palabra de Vida, qué alegría estar nuevamente con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios de cada domingo. Hemos llegado ya al 18º domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar y a meditar el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículos 13 al 21. Démosle gracias a Dios por este nuevo mes que iniciamos, porque nos concede una nueva oportunidad de experimentar su amor y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 pescados, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos enseña o nos trae un milagro de Jesús, de tantos que Él ha hecho, la multiplicación de los panes. Jesús nos pide que le demos de comer a las personas. Eso es un signo de su amor. Eso es un signo de su reino. ¿Cuál? La solidaridad. Se trata no solo de compartir nuestro pan material, el alimento material, sino también de compartir nuestros conocimientos, de compartir medicinas, de compartir la vida misma, de compartir una palabra de reconciliación, una palabra de paz, una palabra de fe, una palabra de amor. Ese es el reino de Dios que se empieza a construir aquí en la tierra. Y este texto es una muestra de esa enorme misericordia y de amor del Señor para con todos y cada uno de nosotros. El Señor hoy nos pone frente a un caso especial, a un caso concreto, frente al problema del hambre, de las enfermedades, de la desorientación en la vida y sobre todo ante el deseo de todo este pueblo de superar las limitaciones. Brilla entonces la misericordia y el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto se desarrolla como en 3 momentos, llamemos de esa manera, o se dan 3 escenas. En primer lugar, Jesús sana a la multitud. Es la llamada atención secuencial de las acciones de Jesús. ¿Cómo así? Jesús vio con una actitud analítica. En segundo lugar, Jesús se compadeció. ¿Cómo? Con actitud de misericordia, con actitud de apropiación. Y en tercer lugar, Jesús curó. Es una acción propia, es una acción efectiva por parte de Jesús. Son 3 pasos que estamos llamados los seres humanos a ejercitar en nosotros para hacer nuestra vida
semejante a la suya. En segundo lugar, Jesús alimenta a la multitud. Entonces Jesús no solamente sana corporalmente, Jesús no solamente sana físicamente, sino que también sacia el hambre de la gente, da de comer, fortalece su cuerpo. La comida de Jesús es comida de vida eterna. La comida que Jesús les ofrece en ese atardecer del que nos habla el texto del Evangelio concuerda precisamente con el pan y el pescado que Él toma para multiplicarlo y para ofrecerlo. En segundo lugar, es un lugar despoblado, es un lugar deshabitado, es un lugar de desierto especial para el encuentro con Jesús. Y en tercer lugar, la abundancia. Jesús está para todos. El texto dice que quedaron saciados y hasta recogen muchos cestos llenos de sobras. Jesús se multiplica, Jesús se da, Jesús se entrega. En tercer lugar, o la tercera enseñanza, es que Jesús desafía a los discípulos. Los discípulos aprenden de Jesús. Jesús les da poder y por ese mismo encuentro que ellos tienen con Jesús y aprenden con Jesús, son capaces, porque son fortalecidos por Jesús, de descubrir, de conocer la identidad de su Maestro. Entonces Jesús no solamente sacia a su pueblo, sino que sorprende a sus discípulos, tomando un poco de lo que tiene la comunidad para hacerlo un don, para hacerlo alimento, multiplicándolo con el poder que ha recibido del Padre. ¿Para qué lo multiplica? Para servir a los demás. Finalmente, aprender de ese texto del Evangelio que Jesús se solidariza. Jesús es el hombre solidario por excelencia. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, al que todos estamos llamados también a descubrir, a atraer hacia nosotros, a seguirlo, a llevarlo dentro para ir luego al encuentro con el Padre en la eternidad. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio, fuerza de Dios. 2020, año de la penitencia y la reconciliación.